El Salmo 132 es como una canción de esperanza, algo que nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas a lo largo del tiempo. Este salmo es una oración ferviente y una declaración de fe, que nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Nos muestra cómo, a pesar de las dificultades y los desafíos, la esperanza y la fe en Dios pueden sostenernos y guiarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Habla de David, el rey elegido por Dios, y su gran deseo de encontrar un hogar para siempre para el arca del pacto. David, conocido por su corazón conforme al de Dios, tenía un anhelo profundo de ver la presencia de Dios establecida de manera permanente entre su pueblo. Este deseo no era solo un capricho personal, sino una misión divina que reflejaba su amor y devoción por Dios. David entendía que el arca del pacto no solo era un símbolo, sino una manifestación tangible de la presencia y la gloria de Dios. Esta arca era muy importante porque representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos. La arca del pacto contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, elementos que simbolizaban la provisión, la autoridad y la dirección de Dios. Tener un lugar permanente para el arca significaba que el pueblo de Israel siempre tendría un lugar donde encontrarse con Dios, donde sus corazones podrían ser renovados y sus espíritus fortalecidos. David no buscaba ser famoso ni poderoso, solo quería que Dios tuviera un lugar especial donde su nombre fuera reconocido y su pueblo pudiera adorarlo de verdad. Su deseo era que el templo fuera un lugar de encuentro, un santuario donde las personas pudieran experimentar la presencia de Dios de manera profunda y transformadora. David sabía que un lugar así no solo beneficiaría a su generación, sino a todas las generaciones futuras, proporcionando un legado de fe y devoción. Este salmo nos lleva a un momento de mucha fe y expectación, donde el pueblo de Dios esperaba con ansias que Dios cumpliera sus promesas. Nos recuerda que, al igual que David y el pueblo de Israel, nosotros también podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Nos invita a mantener viva la esperanza y a seguir buscando la presencia de Dios, sabiendo que Él es fiel y que su amor y su gracia nunca fallan. En cada oración, en cada acto de fe, estamos participando en una historia más grande, una historia de redención y de amor eterno. El salmo comienza con David haciendo una promesa muy seria a Jehová. En este salmo, David expresa su profundo compromiso y devoción hacia Dios. No es solo una promesa cualquiera, sino un juramento solemne que refleja su deseo de encontrar un lugar digno para el arca de la alianza. Decía que no descansaría hasta encontrar el lugar perfecto para el arca, un lugar que no solo fuera adecuado físicamente, sino también espiritualmente. David entendía la importancia del arca como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Un lugar donde la presencia de Dios se quedara para siempre. Este lugar debía ser un santuario sagrado, un sitio donde la santidad y la reverencia fueran palpables. David sabía que encontrar este lugar no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario. No entraré a la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi reposo. David estaba tan comprometido con su misión que decidió renunciar a su propia comodidad. No permitiría que el lujo o el descanso personal se interpusieran en su camino. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Salmo 132, 3 al 5. Estas palabras muestran la intensidad de su dedicación. David estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar físico para cumplir con su promesa. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Salmo 132, 3 al 5. Esta promesa nos muestra lo mucho que David amaba y respetaba a Dios. Su devoción no era superficial, era una devoción que lo impulsaba a actuar, a buscar, a sacrificar. Esta promesa nos muestra lo mucho que David amaba y respetaba a Dios. Su amor por Dios era tan grande que estaba dispuesto a poner a Dios por encima de todo, incluso de sus propias necesidades básicas. Su propia comodidad no era importante comparado con honrar a Dios. David nos enseña que la verdadera devoción requiere sacrificio y compromiso. Nos recuerda que, a veces,
debemos dejar de lado nuestras propias comodidades para buscar lo que es verdaderamente importante. En su búsqueda, David no solo buscaba un lugar físico, sino un espacio donde la presencia divina pudiera habitar eternamente. El Salmo nos cuenta cómo buscaron el arca, desde Kiriat Jearim, donde había estado por muchos años, hasta el monte Sión, el lugar que Dios mismo eligió. He aquí, oímos que estaba en Efrata, la hallamos en los campos de Jar. Salmo 132, 6. Cada paso que daban con el arca era un paso más cerca de ver la promesa de Dios hecha realidad. La emoción crecía a medida que el arca se acercaba a su destino final. En la parte más importante del Salmo, encontramos la promesa más grande de Dios a David, un reino que duraría para siempre. Esta promesa no era solo para David, sino para toda su descendencia. Dios le aseguró que su linaje continuaría y que su trono sería establecido para siempre. Esta promesa fue un pacto eterno, una muestra de la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios hacia David y su familia. Una familia que nunca se acabaría. La promesa de Dios a David no solo se refería a su tiempo, sino que trascendía generaciones. Era una promesa de continuidad, de estabilidad y de esperanza para el futuro. A través de los siglos, esta promesa se mantuvo viva en la memoria del pueblo de Israel, recordándoles que Dios siempre cumple sus promesas. Jehová juró verdad a David, no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmo 132, 11. Estas palabras resuenan con fuerza, mostrando la seriedad y la solemnidad del compromiso de Dios. No era una promesa cualquiera, sino una juramentación divina, una declaración de intenciones que no cambiaría con el tiempo. Esta promesa no dependía de la fuerza de David, sino de la fidelidad de Dios. David, a pesar de sus debilidades y errores, fue elegido por Dios para ser el portador de esta promesa. La fidelidad de Dios es el pilar sobre el cual se sostiene esta promesa, mostrando que no importa cuán imperfectos seamos, Dios siempre es fiel a sus palabras. Es una promesa que sigue viva a través de la historia y apunta a la llegada del Mesías, Jesucristo. Jesús, descendiente de David, es el cumplimiento de esta promesa eterna. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección son la culminación de la promesa de Dios a David. A través de Jesús, la promesa de un reino eterno se hace realidad, mostrando que las palabras de Dios son verdaderas y eternas. La promesa de un reino eterno para David se hace realidad en Jesucristo, quien era descendiente de David. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Salmo 132, 17. Jesús, el Hijo de Dios, es quien hereda el trono de David para siempre. Su reino no tiene fin, y su poder está presente en todo tiempo y lugar. El monte Sión, el lugar que Dios escogió para el arca, se convierte en un símbolo de que Dios siempre está con su pueblo. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Salmo 132, 13. Sión representa el lugar donde Dios ha decidido vivir, un lugar sagrado para adorarlo y sentirlo cerca. La promesa de Dios a David no es solo para él, sino para todos los que confían en Dios. Bendeciré abundantemente su provisión, saciaré de pan a sus necesitados. Salmo 132, 15. Dios cuida, protege y da paz a quienes lo buscan con sinceridad. Al igual que David, lo más importante para nosotros debe ser tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Su presencia nos llena de alegría, nos da fuerzas cuando estamos débiles y nos guía por el camino correcto. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y hagámoslo nuestro hogar, nuestro refugio y nuestra fuerza. El Salmo 132 nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas a lo largo del tiempo. Lo que Dios promete, lo hace realidad cuando es el momento adecuado. Podemos confiar en sus promesas, porque Él siempre cumple lo que dice. El mensaje del Salmo 132 es muy importante para nosotros hoy en día.
nos recuerda que Dios sigue cumpliendo sus promesas, incluso cuando pasamos por momentos difíciles. Podemos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo, porque Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y quien nos da vida eterna. Así como el arca encontró su lugar de reposo en Sión, nosotros encontramos paz eterna en Cristo. Él es nuestro santuario, donde encontramos tranquilidad y seguridad. En Él encontramos perdón, salvación y la promesa de vivir para siempre junto a Él.